Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta actividad que claramente convoca a muchas y muchos colegas, y no es casual, porque refiere a la mayor problemática en este momento dentro de la tributación, que es la tributación local. Y por eso nos pareció realmente de entidad esta temática, y desarrollar los últimos decisorios de la Corte en aquellas líneas que son de mayor conflictividad dentro de la tributación, en especial municipal, frente a lo que puede ser la autonomía de los municipios, que nada tiene que ver límites a la potestad tributaria, que son exigibles tanto a las provincias, a la nación y a los municipios. Es decir, que límites no significa pérdida ni restricción de autonomía. Esta es una cuestión primera que es importante advertir. Y la verdad es que prácticamente cada uno de los decisorios que las colegas y el colega van a desarrollar hoy y que fijan una jurisprudencia, una doctrina jurisprudencial de la Corte, refiere a las grandes problemáticas. Una muy recurrente como es la prescripción local. Inclusive la Corte ha sido muy clara, tanto respecto de la determinación de los tributos, de la posibilidad de su ejecución, como también respecto de la aplicación de las sanciones por parte de los estatales. Otra de las problemáticas refiere a la aplicación del convenio multilateral y las tasas para esos contribuyentes que son de convenio, tanto del régimen general como del especial, si bien esta vez nos referiremos a este último supuesto, y que también operan como un límite en la tributación local. Otra de las cuestiones a dilucidar es los incumplimientos que muchas veces se advierte por parte de la legislación local, municipal y comunal respecto de los límites que han establecido las exigencias que establece la ley de coparticipación respecto de la posibilidad de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos. Pero en este caso, respecto de las provincias, no de los municipios, a quienes se les faculta poder percibir ingresos brutos con determinadas exigencias. Una de ellas es que tiene que haber finalidad de lucro. Y vamos a ver que, en cambio, muchas legislaciones provinciales, como acontece con la de Santa Fe y otras tantas, establecen dentro de los sujetos alcanzados y del hecho imponible actividades lucrativas o no. Nomás la lectura está en contra de la ley de coparticipación, como cuando a veces se exige sello sin la instrumentación que la ley de coparticipación lo exige. Por eso será tratado también esa temática. Y por otra parte, otro de los temas a dilucidar, yo creo que están todos, porque una enorme problemática, que va a ser justamente el primer caso que se va a desarrollar por parte de la doctora Laura Marcos, y es que hace ya un tiempo los fiscos locales se financian con dinero de los contribuyentes que ni siquiera responden a una obligación tributaria y que a la vez violan la ley de coparticipación, que no prevé un régimen de anticipos como pagos de este impuesto, porque es un impuesto de ejercicio anual. Y sin embargo, los fiscos, burlando ese limitante y burlando el hecho imponible y la obligación tributaria, en forma coactiva, generalmente sin ley, por veras resoluciones generales, montos de las cuentas bancarias, que a veces ni siquiera responden al hecho imponible, porque puede ser una operación que no sea propia de la actividad. Entonces estos saldos se acumulan frente al desconcierto del contribuyente y la ausencia de tutela judicial efectiva, porque no sabe qué puerta golpear. La propia comisión arbitral no resuelve estas cuestiones concretamente porque no se inmiscuye, y a la vez es sabido que la comisión arbitral está integrada por las mismas provincias. Por otra parte, suelen los juzgados declararse incompetentes, si es a nivel federal, si es a nivel local. Y bueno, tenemos un decisorio que avisora
tutela judicial efectiva por parte del hacer de los jueces. El contribuyente ve una luz frente a lo que decía el doctor Casas, que son exacciones ilegales, porque no hay generalmente ley y a la vez exceden la obligación tributaria. Entonces, la verdad que nos parece muy importante tributaria local, es decir, municipal, comunal y provincial. Y muchas veces de alguna forma el planteo por parte de... Y cierro esta presentación y por ende abrimos el debate y las exposiciones con algo que el maestro nos enseñó en uno de sus votos, me refiero a la Sociedad Anónima, importadora y exportadora de la Patagonia, del año 2008, justamente refiriéndose a esta problemática de estos saldos a favor que ni siquiera son devueltos por parte de los fiscos provinciales, en este caso CAB. Y él afirma: vinieron también los publicanos a bautizarse y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. En el caso lo fija la ley. Pretender acrecentar la obligación fiscal por conducto de retenciones desproporcionadas importa, ni más ni menos, que reclamar del contribuyente el presente caso. Me dijeron que en el contribuyente paga. Ahí está. Ahí está. Del instituto por invitarme a participar de esta jornada. Como bueno, tipo la doctora Tosini, en este caso vamos a tratar un fallo que no es de Corte, sino de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 2, pero que bueno, obviamente versa sobre un tema muy conflictivo que es el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias, que es un acrónimo de esa denominación. En este caso, se trata de un contribuyente agropecuario, una sociedad anónima, que obviamente es pasible de múltiples sistemas de recaudación, porque tiene proveedores que le aplican regímenes de protección por cada compra que realiza, sufre también retenciones por parte de los sistemas de tarjeta de crédito, y obviamente también del CIPREC, que es lo que motiva este caso en concreto. En lo que hace el detalle, el planteo en sí, un poco la cuestión fáctica, el contribuyente logra hasta que el periodo fiscal es 1 del 2022 a 7 de 2000 retenciones bancarias que sufrió, asciende a la suma cercana a 104 millones de pesos. ¿Sí? Obviamente es un contribuyente de convenio, el mayor porcentaje de esas retenciones le corresponden al fisco de Santa Fe. De manera tal que en el fisco de la provincia, bueno, el fisco de Santa Fe,
paga el ingreso, arrastra al momento de interponer la acción, en julio del 2023, un saldo a favor acumulado que supera los 36 millones de pesos para un contribuyente que implica en su cálculo haber ingresado el impuesto determinado 27 veces más de lo que le corresponde. Es decir, que al momento de la interposición, el contribuyente tenía más de 2 años de participación civil y comercial de la Nación, tendiente a declarar la ilegitimidad de la resolución 104 de la Comisión Arbitral, que justamente establece este régimen, y el organismo que tiene dentro de la Comisión Arbitral el control de este sistema, que es el Comité de Administración del Servicio. El principio de legalidad, el principio de el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, solicita una medida cautelar contra la Comisión Arbitral y un banco en particular, el HSBC, tendiente a que se abstengan de seguir realizándose estas retenciones, estas detracciones de la cuenta bancaria de su titularidad hasta que se dilucide la sentencia, la cuestión de fondo. Dentro de los argumentos, sobre todo que esgrime para tratar de lograr el dictado de esta medida cautelar, es que obviamente con esta composición de que realiza el SAL, que le genera un impuesto determinado tan en exceso que no lo puede absorber nunca, con lo cual también se comprende a su vez como que pierde la naturaleza de tributo y se convierte en un registro forzoso. Y también señala que en definitiva la Comisión Arbitral carece de facultades para imponer estas detracciones por parte de los bancos. En primera instancia, se rechaza el dictado de la medida cautelar porque el juez de grado considera que no estaban cumplidas el requisito de verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. Obviamente, el contribuyente apela, es muy rico el fallo, la verdad que es un fallo extenso, pero muy entretenido. Y obviamente alega el contribuyente en punto a la verosimilitud en el derecho, diciendo que sufre retenciones mes a mes por el CIRPREP que superan ampliamente el monto del impuesto determinado, por eso lo convierte en un registro forzoso y por eso claramente se trata de un régimen confiscatorio e inconstitucional. Agrega algo muy significativo, que es que el dictado de la medida cautelar no le genera al contribuyente. Igualmente debería presentar la declaración jurada e ingresar el pago del tributo que le corresponde, eventualmente sin hacer la detracción, que en este caso está tendiendo justamente la suspensión de la misma. Con lo cual, no se trata de un tema estrictamente recaudatorio, un tema más de administración tributaria. Y lo que es muy importante, base a lo que veníamos diciendo, es que alega concretamente la incompetencia de la Comisión Arbitral para afectar cuentas bancarias. Dice que en definitiva estas detracciones que ordena este comité no provienen del dictado de una ley, ni de un acto administrativo, ni de una sentencia, sino que realmente se trata de una vía de derecho. Con lo cual, obviamente, se lesiona el principio de legalidad y reserva de ley que sabemos que debe primar en nuestra materia. Y también tiene, en este punto, un argumento muy interesante para como más énfasis, y señala que cuando a este planteo el derecho de la propiedad, lo que se produce es un doble múltiple pago que no se sucede la venta ha contado, pero si esa cuando duración y distributo y las sucesivas ingresos como consecuencia de la
Perdón, a acreditar la verosimilitud del derecho. Y en punto al peligro en la demora, lo que hace el contribuyente es referirse al informe contable evidente, del cual surge que la alícuota que termina ingresando en la jurisdicción de Santa Fe es ampliamente superior a la que corresponde. El contribuyente declara distintas actividades en la jurisdicción local, las cuales medida porque se agrava cada vez más el giro disculpen los inconvenientes de la empresa y obviamente pone en riesgo la permanencia de las fuentes de trabajo y sumado a eso la imposibilidad de lograr el recupero de estos saldos a favor porque todos sabemos y eventualmente cuando no lo logra la tasa de evolución es ínfima en comparación con lo que cobra el. Bueno, en ese estadio llega la resolución de las operativas de vivienda Palmares del 2017. no, es Luisina está. Y allí lo que se hace una referencia es, bueno, obviamente al nacimiento, al origen del convenio multilateral como consecuencia de una reunión plenaria celebrada en la ciudad de Salta en el 1977. Obviamente allí se establece el alcance del convenio y cuándo se aplica. Sabemos concretamente que es cuando se trata de un mismo contribuyente que ejerce en dos o más jurisdicciones una actividad y obtiene ingresos que provienen de esa actividad económicamente inscindible. Como consecuencia de ello, los fiscos tienen que concurrir sobre la misma base imponible y bueno, para ordenar un poco y evitar la doble múltiple imposición son que se aplican las normas del convenio multilateral. Obviamente hay dos organismos que se encargan también de la aplicación en concreto de este convenio, que es la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria, y en punto a esta normativa puesta en jaque en el fallo es esta resolución 104 del 2004, mediante la cual se establece este régimen y se pone como organismo dentro del arbitral a cargo del mismo a este comité que señalábamos hoy de administración del sector. Y en concreto, lo que toma nota
con herramientas. Cosa que acá no sucede, porque se trata de, supuestamente, anticipar el pago de tributos que corresponden como consecuencia del ejercicio de una actividad grabada. Pero es un sistema bobo o vivo, depende de cómo lo veas, porque no toma nota del origen de ese crédito, con lo cual te entra tanto la acreditación por la venta de un producto, si sos un comerciante, como por el reintegro de un regalo que yo pagué y que mi amiga me devuelve, con lo cual es ilógico Por la venta absolutamente. de una propiedad, inclusive. Por supuesto, salvo algunas pocas excepciones del SECRET, que es una nómina que anualmente se trata de actualizar, pero que son supuestos extremos, lo que tiene que ver con el reintegro de los pagos que hacen las compañías de seguro, por siniestros, el reintegro. O en su momento se tuvo que dejar las acreditaciones en las cuentas como consecuencia del otorgamiento del PROPREAR. ¿Sí? Incluso como consecuencia de incumplimientos formales. Lo cual, claramente se pone un sistema que es muy útil para las provincias, que los contribuyentes obviamente participar, pero es un poco Contencioso administrativo federal. Sí, claro. Y además lo bueno es que un contribuyente se atrevió. Y eso no es poco, porque las grandes cosas se logran a través, digo, las modificaciones legislativas y demás, se logran a través de planteos de la abogacía, pero la abogacía tiene que tener un cliente que se anime, como a veces yo digo, que se la banque, y tenga espalda para aguantarla. Claro. Sí, Porque está bueno que de una vez para siempre se empiecen a cuestionar estas cosas, porque si no se replican. Por ejemplo, ahora 2 minutos, pero tiene relación.
Primero la provincia de Buenos Aires sacó un anticipo extraordinario, copiando un poco el anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias a nivel nacional. Los empresarios terminaron pagándolo porque se les concedió alguna facilidad y demás, porque no querían el enojo de la provincia de Buenos Aires, los que están allí. Entonces ahora lo copió La Rioja. Claro. Y ni siquiera por ley, dictó una resolución. Y si van tirando de la piola y cada vez más se repite el error. Y ahí es mucho más difícil sacar ese error. Porque claro, pues dice, no, pues mira, todas las provincias ahora se están financiando con esto, que yo voy a decir que es inconstitucional. Y así además se presiona al Poder Judicial y se viola la división de poder. Y acá esto es gravísimo, porque sin una ley, y eso lo viene diciendo Espiso hace un montón, sin una ley, el SICREP saca este sistema de recaudación y ha dictado otro, que son 5, me parece. Son 5. Todo por resoluciones generales, sin ley y sin intervención judicial. Recordemos la causa Intercor. Acá tampoco es un juez que ordena una manera de trabar embargo y aún más gravosa de apropiarse de los fondos. Esto es gravísimo. Y la abogacía no se puede quedar silenciada. Es por eso que nos resulta sumamente interesante que algún juez haya tomado el guante y comience de alguna forma a suministrar justicia en esta cuestión, donde no hay ley y se viola en forma manifiesta el derecho de propiedad, más con la inflación, esto no se viole, en fin. Valiosísimo el decisorio. Sí, La así verdad, es, muy y claro. sería bueno que los tribunales locales también se hagan consistencia de la acción declarativa. Sí, eso sería bueno, por lo menos Que asuman la competencia, porque la Cámara tiene una competencia limitada, no estamos acostumbrados a votar un acto administrativo como para tener argumentos para ir ante la Cámara. Los juzgados de primera instancia ordinarios tendrían que tomar nota y y en Santa Fe debería haber doble instancia judicial en materia tributaria. No la estamos. ¿Qué hacemos? Bueno, No, ahí creo que lo logramos. Sí, perfecto. Para que Buenísimo, Laura. Si damos la correcta con ¿quién sigue? Bueno, vamos a dar lugar entonces, está al final la pregunta, si quieren, ahora. Al final. Al final, Al final. con las preguntas. Y vamos a darle lugar al doctor Guido Rosalines, docente y autoridad, docente de las cátedras, tanto en la UNR como en la UCA de Derecho Tributario, y también integrante del Instituto, del Colegio de Abogados de Derecho Tributario, que nos va a hablar sobre municipios y convenio multilateral, Peter Sentiele y Cruz, Sociedad Anónima, contra la Municipalidad de Vicente López. Bueno, gracias. Esta es una sentencia que se incluye dentro de la larga saga de municipios y convenio multilateral. Peter Sentiele y Cruz, Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Vicente López, que para los que están más o menos habituados a seguir las resoluciones de la Comisión Arbitral, es un cliente habitual, la Municipalidad de Vicente López, como demandada, ¿no es cierto? La sentencia es del 30 de abril de este año y está publicada en fallos 347-400. La causa inicia con una determinación de oficio que la Municipalidad de Vicente López le hace al contribuyente por la tasa de seguridad e higiene por algunos periodos de los años 2002 a 2008. Lo que sostenía, digamos, la postura del fisco municipal era que Peter Sentiele tenía un solo establecimiento en toda la provincia de Buenos Aires y estaba en Vicente López. Entonces dice, yo acá, más con eso a la vista, con el fallo de eso, dice, yo acá tengo que aplicar el tercer párrafo del artículo 35 del convenio, entonces grabo toda la base imponible atribuible a la provincia de Buenos Aires. En contrario, la posición de la actora, y esto es muy interesante, es, en realidad no hay que aplicar el tercer párrafo del artículo 35, sino el segundo. Porque el segundo dice que la distribución, en caso de que no hubiera un mini convenio o un convenio interjurisdiccional, se tiene que hacer aplicando las cláusulas del convenio. Y dice, yo acá tengo un régimen especial, porque me dedico a actividad de construcción. Entonces, ¿cómo distribuyo base a nivel ingresos brutos entre provincias? 90% a las jurisdicciones donde realizo actividad y el 10% donde tengo la sede de la administración. Con esta lógica, el único asiento territorial que tenía la provincia de Buenos Aires era Vicente López, le correspondía el 10, y el 90 entre los otros municipios en los que había estado trabajando.
Esta, digamos, más o menos en esas condiciones queda trabada la litis. Las instancias locales se desentienden del planteo de aplicación del régimen especial para la distribución de la base porque dicen que se había introducido tardíamente. Esa es un poco el atajo que encuentran para zafar de tener que pronunciarse sobre eso. La cuestión llega a la Corte y la Corte resuelve en 3 sentencias que, es medio una sintonía en la que está la Corte hoy en día, dicen lo mismo, pero cada uno según su voto, ¿no? Tenemos por un lado el voto principal, que es de Rosenkranz y Maqueda, y después uno de Rosati y uno de Lorenzetti. La sentencia hace lugar al recurso extraordinario, que en realidad va por queja, con base en la doctrina de la arbitrariedad. Falla con reenvío, o sea, demanda al tribunal y dice hay que resolver mirando esto. La cuestión central en este caso era que al resolver el Tribunal Superior de Buenos Aires no había tomado en cuenta una norma que era evidentemente muy importante para la resolución del caso, como era la aplicación del artículo 6 del convenio, que era el régimen especial de la construcción, y al mismo tiempo tampoco había reparado en ese segundo párrafo, centrándose solamente en el tercer párrafo del artículo 35. De esa manera me parece que el holding del caso un poco está en este párrafito que dice asiste a razón a la recurrente en cuanto a que en el pronunciamiento impugnado se prescindió de lo dispuesto en el artículo 6 del convenio, que rige el supuesto especial de la actividad de construcción desarrollada por la actora y que resulta de aplicación según lo establecido en el artículo 35, segundo párrafo del mencionado convenio, ante la ausencia de un acuerdo interjurisdiccional que lo reemplace. O sea, esa es más o menos la doctrina que uno extrae de esta causa. En el voto de Rosati se agrega alguna cosita adicional, son todos votos muy breves, ¿no? Se agrega una cuestión adicional que es reforzar la doctrina de papel misionero, es decir, todo lo que tiene que ver con derecho intrafederal, en la medida en que lo han incorporado, han adherido a las jurisdicciones locales, pasa a ser derecho público local. No era necesario porque agotaron la instancia local para llegar a la Corte, pero igual se pone en el considerando 2, y es interesante que Rosati dice un poco, entiendo yo, abriendo el paraguas a lo que habría sido la posición de la Municipalidad de Vicente López, que en el precedente de Sopetrolera Argentina, la Corte expuso el marco constitucional dentro del cual los municipios pueden ejercer potestad tributaria. Sin embargo, en el caso bajo análisis se presenta una cuestión singular y diferenciada, porque el contribuyente es una empresa dedicada a la actividad de la construcción y ha invocado desde el inicio del litigio el artículo 6 del convenio multilateral. O sea que dice, igualmente hay arbitrariedad normativa porque se prescindió de un elemento que era fundamental para evaluar adecuadamente el caso, ¿no? Y en el voto de Lorenzetti, básicamente es un voto muy parecido al de la mayoría, no hace ningún añadido particular, simplemente dice esta cuestión. El Superior Tribunal Local omitió la consideración del planteo de la recurrente referido a que resultaría de aplicación al caso lo establecido en el artículo 6 del convenio. O sea que es una sentencia muy interesante en el sentido de que establece que en estos casos, que son la mayoría, porque no sé si existe en alguna provincia un mini convenio hecho en jurisdicciones locales que reemplace la aplicación del convenio multilateral. En Buenos Aires hubo una ley. Está la ley, sí, a partir de No sé si cómo la aplican y la respetan, pero hay. Sí, en Buenos Aires se permite que el municipio que tiene local pueda atribuirse todo. Esa ley está en contra de la convenio. Sí, sí, silencialo porque no estoy pudiendo, no, es que no puedo. Ajá. Luisi o Matías, alguien que lo silencie. Ahí está. Lo queremos igual. No. Me acerqué por eso, pensé que alguien quería decir algo, perdonen. Claro, acá lo que es interesante es que directamente cuando exista un régimen especial de convenio, se desplaza la discusión del tercer párrafo del 35. Claro, pero vos fijate el absurdo de la Corte, que el silogismo no le cabe. Porque si vos decís, dado el convenio, hay que cumplirlo. Luego,
del régimen especial surge claramente que el municipio no puede tomarse el 100% de la base si tuviera local. Si hay un convenio, se aplica el régimen del convenio. Ahora, dado el régimen general no se aplica, dado el régimen especial sí se aplica. Es una absoluta contradicción porque el principio es el mismo. ¿Se aplica o no se aplica el convenio? En el artículo 35, en el primero, segundo, tercer párrafo. Se aplica en todo. No saben cómo salirse del hierro de la causa eso. Entonces ahora dicen, bueno, vamos a decir que sí en el régimen especial, pero en el régimen general, como ya dijimos que no, entonces no se aplica. Pero esto demuestra a las claras realmente el furcio que tuvieron en la causa eso. No le cabe el silogismo. Ese es mi... Sí, hasta que alguien plantee que viola de igualdad el régimen general con el especial, que Claro. que alguien plantee alguna Exacto. Este caso demuestra la arbitrariedad normativa en el que incurrió la Corte en la causa eso. Porque es muy interesante que cuando empieza a resolver acá, dice, advierto que hay una causal de arbitrariedad. Si hay arbitrariedad, me tengo que expedir sobre eso y sobre todo lo otro no. Claro, Porque si hay arbitrariedad, ya el fallo está mal hecho, entonces por ahí se evita plantear todo lo otro. Que hay algo muy interesante, que en el fallo no aparece, pero sí está en el dictamen de la Procuración. Hola, pobrecita. Esgrimía, Andrés. a mí me parece que hubiera sido una solución muy interesante para el caso. Es decir, el establecimiento que yo tengo en Vicente López está habilitado como depósito. Entonces, ¿por qué no me aplica la ordenanza local que para depósito no grava por los ingresos brutos, sino por la superficie? claro. Y ahí se hubiera terminado esta discusión. O sea, en ningún momento está habilitado como la sede de la administración incluso. ¿No? Pero el régimen especial aplica sobre sede de la administración. Por eso. 90-10. Claro. Y acá es bien claro, porque incluso se toma cuenta de cómo lo había habilitado la municipalidad y es depósito. Y en depósito siempre es común que se grabe por superficie en este tipo. Así que eso lo menciona en el dictamen de la Procuración, pero directamente ni se evalúa el momento. Claro, de alguna forma, ojo con eso, porque al estar en convenio, cuando se graba por superficie, cosa que hacen muchas comunas y municipios en Santa Fe, es una manera de burlar. Sí, como los montos fijos. Claro, es lo mismo, porque depende si el contribuyente hace todo el ejercicio de la declaración conforme al convenio, la atribución, ya sea régimen general o especial, de la tasa y dice, bueno, yo tengo que pagar 100 y con la superficie pago 1000, es una manera encubierta de apartarse de este limitante que hace a la razonabilidad también de la tasa en el régimen del convenio. Pero bueno, a lo mejor en este caso sí le beneficiaba, probablemente. Sí, Pero- Lo beneficiaba. Era una diferencia importante. Claro. Lo que pasa es que también es así, una vez que queda sujeto ahí, después al año siguiente cambia la ordenanza, te Y sube por el metro mínimo. de superficie te Revientan. dan durísimo. De todos modos, no se incluye en competencia de No, eso no lo haría. Los fijos no se meten, porque son parámetros distintos que los niveles de ingresos, con lo cual entiende que no forma parte del artículo 35. No lo tomo. Exacto. No, sin duda que es valiosísimo este criterio de la Corte, por lo menos respecto de los regímenes especiales. Bueno, doctor, ¿es todo? Simplemente eso. Bueno, entonces vamos a dar lugar, después hacen preguntas sobre lo expuesto por el doctor Rosalini, y vamos a dar lugar a mi doctora Karin Nebel, docente de grado y de posgrado en la UNR, y bueno, también vicepresidenta del Instituto Tributario del Colegio de Abogados, que va a hablar de prescripción pílaga contra la provincia de Formosa. Gracias, Doctora. Sandro, gracias, Gaby, Marga, a todas las autoridades del instituto, a los presentes. Voy a hablar de un tema nuevo que nunca tratamos, que es la prescripción de los tributos locales. Nunca hablamos de este tema y la Corte tampoco, nunca habló. ¿Por qué lo traemos en particular ahora a Pilar? Porque es el último sobre prescripción. No altera en la doctrina tradicional de la Corte, en ninguno de los caminos que había hecho ya la Corte sobre la prescripción de los tributos locales, pero tiene algunos condiciones. Trata sobre los periodos fiscales. Fíjense que tiene sentencia en el 2024 y son periodos fiscales 2004 a 2009.
O sea que mínimo tardó 13 años, del 2009 a llegar al fallo en la Corte en el 2023. La garantía del plazo razonable Claro, tampoco. o sea que ahí ya tenemos un tema que tardó bastante en llegar a la Corte, inclusive hay diferencias entre el dictamen y la sentencia. El contribuyente inicia con, en realidad el procedimiento se inicia con una determinación de oficio, contesta la vista, se lo rechazan, confirman la determinación, va con un recurso de reconsideración, va con un jerárquico, después del jerárquico interpone una demanda contenciosa ante el Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza, de Formosa, que tiene una secretaría de originario, la interpone ahí, junto con una cautelar, la demanda y la cautelar. La cautelar se la rechaza y la demanda también. ¿Cuáles eran sus argumentos y cuáles eran los conflictos? Un primer conflicto que él planteaba eran que ellos están exentos por una disposición del Código Fiscal 229 inciso C, porque hacían actividad primaria de producción primaria. ¿Qué dice el fisco? Que para estar exentos tendrían que haber tramitado, haber cumplido todas las instancias del proceso de reconocimiento de la exención. Entonces, esta exención, ¿opera de pleno derecho o no opera de pleno derecho? Ahí entran a jugar algunos condimentos, algunas disposiciones que tiene el Código Fiscal, y lo que pide el contribuyente es que se anule porque dice que estas disposiciones son una delegación legislativa y violan el principio de legalidad, que el fisco provincial pueda establecer las condiciones para el ejercicio de la exención, en este caso una exención objetiva. La Corte no hace lugar a este planteo. La Procuradora, porque en realidad la Corte toma el dictamen de la Procuración y no tiene argumentos propios, sino que comparte los del Procurador, lo que dice es que si que difiere este caso a otros en que se trataron las exenciones, en primer lugar, porque el contribuyente no acreditó que ya había tenido esa situación de exención. Entonces, acá no hay una situación en la que se le priva al contribuyente de una exención que ya venía teniendo, sino que nunca la obtuvo. La obtuvo después, a posterior, por eso algunos periodos reclaman por la exención y otros no. Y que la letra de la ley o la letra de la exención no debe verse restringida por la reglamentación, pero que sí pueden establecerse exigencias para el cumplimiento del espíritu de esa exención. Con lo cual, bueno, se lo rechazan a este planteo. Su segundo planteo es una nulidad del procedimiento, algunas nulidades de algunas resoluciones. Contra ese planteo la Corte dice que no es su competencia, porque es un tema del procedimiento local, con lo cual que no se va a meter en eso. Y finalmente entra en el tema de la prescripción. ¿Qué normas juegan? Juega el 3956 del Código Civil, porque todavía estamos en periodos 2004 y 2005, que son los que se discutían, que son anteriores a la vigencia del Código Civil y Comercial, los artículos 103 y 104 del Código Fiscal de la provincia de Formosa, tenemos en Mendoza, y la interpretación que hace el fisco provincial de estos artículos. Y también lo que dice el contribuyente que él había presentado, o sea, ¿desde cuándo se empieza a computar el plazo? El tema es cómputo, el inicio del cómputo del plazo. No es plazo de prescripción, es inicio del cómputo del plazo. El 3656 dice que el plazo debe contarse desde la fecha del título de la obligación. El fisco considera que la declaración jurada del periodo fiscal del 2004 venció el 16 de mayo del 2005, con lo cual empieza a computar 1 de enero del 2006. El contribuyente dice no, porque el título de la obligación nació el 31 del 12 del 2005, con lo cual ese día empezó a contar la prescripción. Y en esa decisión, digamos, o en esa discrepancia se basa toda la causa. El 103 dice el término empezará a contar desde el 1 de enero siguiente al año en que correspondan las obligaciones fiscales o el año en que se hayan cometido las infracciones. Con lo cual, en el que correspondan las obligaciones fiscales, le daba más razón al contribuyente. Pero esto no es lo que había aplicado el fisco. El fisco había aplicado entendiendo que la declaración jurada del CM05 era la que marcaba el vencimiento de la obligación. Y el contribuyente tiene un buen argumento para mí que dice que la declaración jurada esa es informativa y no constitutiva de la obligación. Entonces, ¿por qué empezaban a contar el plazo ahí si eso no correspondía para el cómputo? Con lo cual la Corte hace lugar
a este planteo del contribuyente en su doctrina bastante clásica del tema de la prescripción, diciendo que las provincias no tienen facultades para modificar las normas del derecho federal, que no se pueden alterar, que podrían establecer algunas reglamentaciones, pero que no se puede alterar lo dispuesto por el Código Civil y Comercial. También vota acá en disidencia Rosati, que mantiene su voto de Volkswagen, algo que no dije el fallo, que salió Costas por su orden, este decisor. Bueno, Rosati, con su postura distinta, dice que la uniformidad normativa de las ramas del derecho no nos puede llevar a interpretar que esto vaya a limitar las facultades del derecho público local y que esto sería contrario al federalismo, un unitarismo normativo es contrario a un federalismo fiscal. Con lo cual el voto de Rosati le hace lugar al planteo del fisco, le hace lugar al fisco diciendo que se le da la razón al fisco. Ya lo viene reiterando. Su corazón de intendente no lo Es un poco que viene reiterando y algunos argumentos están buenos y vamos a ver qué pasa, como siempre decimos, cuando tengamos algún caso posterior al 2000. Ese es el tema, que no llegó ninguno. Que no llegó ninguno. Y de los anteriores, el que era de inicio del cómputo, no, Casa Cámara de suspensión e interrupción o no. Claro, bueno, pero en parte aclara que no solamente, si es el plazo, es todo, pero este está bueno. Ullate, fisco de la provincia de Ullate desde el 2011, o sea, Contracorriente. reitera fisco contra Ullate. Pero Este está es el bueno criterio que que reitera. lo vuelva a decir, que no solamente los plazos, sino también El cómo inicio. se da. Como se Y el inicio por el código, por ese artículo 3956 del Código Civil. Exacto. Que siempre habíamos hablado, nosotros siempre hablamos del plazo, no del inicio. No del Del 4027. El plazo, en realidad, sepamos que la Corte tiene todo unificado su criterio, en plazos, en inicio del cómputo y en causales de suspensión e interrupción. En todos esos casos, para la Corte prima el derecho. Y muchas cortes locales se apartan de la ¿Cómo pasa en Santa caso Fe? Santa Fe. Que luego vuelve a la Corte y la Corte revoca ese decisorio y dice, vayan de acuerdo. Bueno, así que no es nuevo, pero Excepto el voto de Gastaldi que va en disidencia. Pero, Vamos a salvaguardar. Nestlé, Merengo, ¿Será como la oreja de los rasgos que le tira la oreja? más o menos, pero y ahora no me acuerdo cuál es el de la Corte Nacional que revoca uno de ellos. organización distribuidora. Organización que revoca el de la Corte de Santa Fe. Claro, pero acá lo interpretaron porque la Corte Nacional lo revocó como hace la Corte Nacional, que dice esto ya lo resolvimos en Volkswagen, vayan a ver. claro. Y la de acá dice, bueno, pero nos mandaron a Volkswagen que trata de otra cosa, entonces, Acá y no eso del plazo. también, pero Y manda a fisco Acá el contra. apartamiento que hace la Corte Local es que considera que cuando vos estás tramitando la sede administrativa, Se la suspende. prescripción está suspendida. Claro. Esa es la verdad. Y como los mandan a Volkswagen y no un fallo que resuelva sobre eso, se hace. Vos imaginate que También comienza va ratificando Claro. algunos anteriores. con ese criterio, la habilitación de instancia judicial con el agotamiento de la vía administrativa y la violación a la garantía del plazo razonable te juega en contra de la prescripción. O sea, es un absurdo fallar así. La Cámara 1 hace 2 semanas nos sacó una sentencia que en la prescripción no nos hace lugar la prescripción del tributo porque aplica Nestlé, Merengue y toda esa cuestión, pero aplica el fallito para la multa. Sí, Y dice que Durísimo. no, por eso te digo, ¿y se acuerdan cuando estábamos con la ¿cómo la modificación cosa del un código? derecho de fondo sí, el otro no? Y en una reunión del CEP que yo decía, que también lo decía ahí y demás, que el plazo era 2 años, por el 75-12. Es así. Lo que pasa que, bueno, tarda. Acá algo que dice el fisco en su defensa es que el plazo de prescripción tiene que ser un plazo útil. Esto lo dice el fisco en su defensa. Dice el plazo de prescripción tiene que ser un plazo útil. Y si no está presentada la declaración jurada, en defensa del fisco, si no está presentada la declaración jurada, yo no tengo un plazo útil.
Bueno, que pero- no tengo la obligación de terminar. Eso es una defensa incluso que está Ese bien. es el criterio de la Corte en la que si se aplica la ley de quiebras o no, Claro. son 2 años, que vos que veas son 2 que años, sí, tal cual. que dice si fue autodeterminada así, si no, hay que ver. El tema que por estar en ese momento no presentaba la declaración jurada, no la presentaba en serio. No, porque tenía otras actividades. Tenía Más otras que actividades. interesante, Cari, muy bueno. Sí, sí, tenía otras actividades. Por esta, después logra la exención. Después tiene un tema de base, un tema también de que cómo computó otros créditos, tiene otras cosas que no son sustanciales. Bien. Solamente para estar al día. Muy Bueno, bueno, yo no sé, de las preguntas después. Y Sí, yo, sí. yo le decía a Luisina, que está ahí en el chat, está como co-anfitriona, porque Matías no, y la verdad no sé cómo, no lo podemos hacer desde acá, que vaya viendo si había preguntas, y mire, pero no veo. Pero bueno, ella las va a ir teniendo por las dudas, y ahora si no hacemos lío cuando terminamos, ¿te parece? Bien, vos ahora, perfecto. después. Sí. Damos lugar para la pregunta. Bueno, gracias. No, por favor. Vamos a darle paso a la doctora Margarita Zabalza, docente también de grado y posgrado en la cátedra de la UNR, y vicepresidenta de este Instituto de Derecho Tributario. Así que Margarita nos va a hablar de cooperativas y mutuales e ingresos brutos. El caso es Cooperativa Farmacéutica Alberdi Limitada contra la provincia de Chaco. Doctora. Bueno, gracias, Lisandro. Bueno, gracias quienes están acá, las corajudas, porque acá hay una mayoría, yo no quiero decir nada, pero hay una mayoría de mujeres Las corajudas en somos general, no, que con el frío y la noche y el invierno han venido, más gracias a todos los que están en el Zoom, perdón nuevamente por las interrupciones, pero creo que encontramos la red que funciona. Bueno, este fallo es un poco anterior a los 3 que estuvieron comentando, Laura, Guido y Karin, pero bueno, también es interesante, si bien había ya una discusión previa, hay antecedentes a este fallo, incluso la misma cooperativa tenía un fallo a favor en la Corte de Tucumán, que no había llegado a la Corte Nacional, pero había quedado firme en un sentido semejante. Y que tiene que ver con la discusión si las cooperativas y mutuales, en particular con la cuestión del ánimo de lucro en la descripción del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. La cooperativa Alberdi plantea un recurso de amparo contra la provincia de Chaco. En este caso se ve que esta cooperativa está litigando en todas las provincias, porque es la misma del fallo de Tucumán anterior, no me recuerdo qué año, pero hace varios años atrás. Plantea un recurso de amparo que, por supuesto, el juez de primera instancia rechaza el amparo. El argumento de la justicia local, primera instancia, Cámara de Apelaciones y Tribunal Superior de la Provincia de Chaco, el argumento en pocas palabras, ¿qué es lo que ellos plantean? Perdón. ¿Por qué? ¿En qué basan esta discusión del recurso de amparo? Plantean la inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario de la Provincia de Chaco en la definición de lo que es el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué plantean la inconstitucionalidad? Porque se contradice con los criterios que fija el artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal respecto de estas características a las que se comprometieron las provincias, y las provincias por sus municipios deben tener los distintos tributos locales. Ingresos brutos, hay para sellos, hay alguna cuestión inmobiliaria y tasas retributivas de servicios. La primera instancia, que tiene que ver, perdón, con lo que es el ánimo de lucro. El artículo 9, en uno de esos incisos, cuando habla específicamente, primero fija la obligación de no establecer tributos análogos a los nacionales coparticipados. Y en ese marco establece algunas características que los tributos locales tienen que cumplimentar para no encontrarse con esta analogía. Y cuando define el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, habla de las características que todas las provincias hemos incorporado, de las actividades, el ejercicio de alguna actividad, título oneroso, en forma habitual en el territorio de la provincia, pero ningún código provincial hace mención a esto de la existencia además del ánimo de lucro. No solo el título oneroso, sino también que exista ánimo de lucro, que es lo que establece la Ley de Coparticipación Federal. Acá vale aclarar que en el impuesto de sellos la Corte ya se ha pronunciado hace mucho tiempo sobre lo que dice la Ley de Coparticipación y los incumplimientos provinciales. No se había pronunciado respecto de ingresos brutos. Las provincias, cuando definen el hecho imponible, no hacen mención al ánimo de lucro, todo lo contrario, con lo cual quedan alcanzadas las cooperativas y mutuales en general.
que tienen una reglamentación por ley nacional, ¿sí? Estas entidades tienen una reglamentación particular y además hay un organismo que las regula y que dice, bueno, son cooperativas, no son cooperativas, son mutuales, es decir, están reconocidas por otro organismo que tiene la potestad para hacerlo. Primera instancia rechaza el planteo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la justicia del Chaco? Al que confirma segunda instancia y confirma la Corte. Lo que ellos dicen que son características básicas que da la ley de coparticipación, ¿sí? O sea, pautas mínimas. Sobre eso, las provincias pueden definir sus propios hechos imponibles. Entonces la Corte, semejante a lo que decía Guido recién, basándose en la doctrina de la arbitrariedad, vuelve la sentencia al tribunal que corresponda para corregirla, donde claramente la Corte, ¿a qué hace referencia? Primeramente que dice, deja bien en claro que no son pautas mínimas, ¿sí? Sino que son mínimos que deben ser cumplidos, digamos, son características específicas que deben ser cumplidas por las provincias, porque por supuesto que habla de las provincias que se adhirieron, pero todas las provincias están adheridas en particular a la ley de coparticipación. Y dejan claro, que eso sí me parece interesante, la sentencia inferior, digamos, hablaba de, utiliza la expresión características básicas, para no pifiarle. Y eso es lo que la Corte claramente deja en claro que eso no es así, que no son características básicas, que hablar de características básicas vulnera los criterios de interpretación que la Corte viene fijando de las normas, ¿sí? Y que además, obviamente, dejaría de lado un criterio fundamental que está establecido en la Constitución, que no es lo mismo que esté, digamos, de alguna manera, el ánimo de lucro que no esté requerido en la inscripción del hecho imponible. Y vuelve, Rosati también tiene un fallo, tiene un fallo, no es disidencia, no es disidencia. La verdad que para mí el fallo de Rosati no es el mismo fallo, o sea, falla igual, no en disidencia, pero hace su propio voto de alguna manera. Yo creo que lo que sí él rescata, esto de la validez y la importancia del derecho intrafederal, que esto es una construcción que la Corte viene haciendo, y lo traigo a colación por otra cuestión, porque ustedes se ven a acordar que en el año fines del 2022, cuando va septiembre, cuando se ratifica el consenso fiscal por ley, ahí se incorpora una nueva definición. Hay varias cuestiones que se incorporan al impuesto sobre los ingresos brutos, todo lo que tiene que ver con la economía digital y demás, pero hacen una nueva inscripción del impuesto sobre del hecho imponible y agregan esto de lucrativas o no, ¿sí? O sea, dejando de lado lo que dice como si fuera que modifican lo que estableció la ley de coparticipación. Entonces acá viene la discusión de si puede esta ley que ratificó ese consenso, que no fue firmado por todas las jurisdicciones, si puede modificar la ley de coparticipación, lo que estableció la ley de coparticipación. Esto es un debate paralelo al fallo. El fallo no se mete para nada en eso. El periodo anterior. El periodo es anterior, claro. Y el otro tema, bueno, los periodos anteriores, entonces no hay duda, no iría el ánimo, o sea, es requisito el ánimo de lucro, entonces cómo juegan las cooperativas y mutuales. Y por otro lado, ¿qué pasa con los periodos posteriores a la modificación? Es decir, después de que cada provincia adhirió al pacto fiscal del 2022, que la ley nacional creo que era de septiembre, octubre, no me acuerdo ahora la fecha. Entonces, ese es un debate que se puede dar. La otra vez estábamos en una charla con gente de Córdoba, y que ahí algunos planteaban, había gente en Entre Ríos, que por ejemplo, porque la verdad que también tenemos que reconocer que las cooperativas mutuales tienen un lobby muy importante, sobre todo en provincias como la nuestra, que hay una gran cantidad. Entonces, que en Entre Ríos, por ejemplo, no los estaban grabando, no estaban pagando, ninguna cooperativa ni mutual pagaba ingresos brutos. Entonces su miedo era, después de la modificación que hubo, si la administración empezaba de alguna manera a requerirles. Entonces, bueno, por eso, hay toda una cuestión. Y otra cosa que lo charlábamos con Laura hace unas semanas atrás, que a mí me pareció interesante, es un fallo de la Corte, que es el de las entidades, Federación de Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López contra el Banco Central. No es tributario, es una acción media declarativa, que tiene que ver con la discusión, porque creo que acá el kit de la cuestión fundamental es la actividad financiera o de intermediación financiera que pueden hacer fundamentalmente más las mutuales, me parece, que las cooperativas. Entonces, en ese fallo, la Corte
¿qué hace? Diferencia claramente que esta actividad, las asociaciones mutuales de ayuda económica, en la medida que solo capten recursos entre sus asociados y los represten exclusivamente entre ellos mismos, se estará en una zona que no implique intermediación financiera. Como que lo saca, no es, claro, no es tributario, pero porque para mí la gran cuestión, la Corte en ningún lado define, bueno, cuándo hay ánimo de lucro y cuándo no hay ánimo de lucro en este tema. Entonces la discusión va a ser eso. ¿Hay ánimo de lucro o no hay ánimo de lucro? Pero por otro lado, el INAES, digamos, y la normativa que define las entidades mutualistas y cooperativas, dice que no hay ánimo de lucro. Entonces, bueno, ahí mientras sigan siendo mutuales, y eso lo dijo la Corte, me parece que el seguro son nacientes, puede no ser. recuerdo, no pueden tampoco las FIP cambiarle Ese es el tema. de forma porque dentro del Estado el organismo Que las regula. es el INAES. Sí, es así. Es Código así. Fiscal de Santa Fe hace esa distinción. Lucrativas o no, no, aparte el No, Código es justo Fiscal la dice- exención de las mutuales con la ayuda económica. Bueno, en todos los códigos también hay exenciones Sí, sí. a las Cuentan mutuales y como cooperativas, propios. excepto y sí le continúan grabando Hay la actividad excepciones de las financiera. exenciones. Claro. Es Es la excepción excepción de la de exención, digamos. Según sea con fondos Sí, propios. o con fondo, entonces ahí hay como una cuestión, o sea, pero bueno, la Corte no sí hace un análisis de la ley de coparticipación y la importancia en las legislaciones locales, cómo tiene que impactar, pero no entra a definir cuándo hay o no ánimo de lucro, porque no es un tema tampoco planteado en el debate, digamos, de alguna manera. No sé si me estoy olvidando algo, pero creo que, bueno, que en términos generales, esa No recuerdo si sería... fue en el 22 o en el 23 que INAE sacó una El resolución. INAE, esto iba a decir antes, el INAE saca una resolución en base al fallo de la Corte de Provincia, de la Corte de Tucumán, y dice, no hay ánimo de lucro, no tienen que pagar. Y la CFI, la CFI, la Comisión Federal de Impuestos, le contesta y le dice, señor, ustedes no son quien para analizar e interpretar la ley de coparticipación, lo cual tienen razón. Porque el único organismo administrativo que puede interpretar la ley de coparticipación es el CFE, es la Comisión Federal de Impuestos. Yo no recuerdo si la Comisión Federal de Impuestos ha hecho alguna interpretación en ese sentido, pero la verdad que sería una vía interesante a ver qué piensa la Comisión Federal de Impuestos respecto de esta situación. Pero ya está la Corte, igual ya está la opinión de la Corte. ¿Qué van a hacer las? No, ojo, hay un fallo de la Corte. Si va a ser como Bayer, que van a tener que modificarlo la legislación. Claro. En realidad, por Bayer, modificaron la repetición. Porque Agregaron el empobrecimiento. entonces ahora van a pretender utilizarlo cuando las cooperativas y las mutuales, porque yo siempre digo que a veces en una empresa, en una cooperativa, en cualquier entidad donde hay una comisión directiva, un presidente de directorio y demás, también es responsabilidad empresaria o de dirección de no pagar impuestos que la ley no exige. Y acá, las cooperativas y las mutuales no realizan el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, no es una exención. Es una exención porque dentro del derecho imponible tiene que haber fin de lucro. No lo hay, está fuera, es un supuesto de no sujeción. Podría estar alcanzado y luego la exención, que es lo que hace Santa Fe, entre otros. Entonces, ¿por qué pagar con fondos que son o de los asociados o de los que integran la cooperativa? Eso, si se pagó, hay que pedir la devolución. Claro, si vamos contra los fiscos provinciales, nos vamos a encontrar que luego de Bayer y toda la chorrera de fallos, modificaron las normas del proceso de repetición, diciendo si son indirectos, como ingresos brutos, hay que demostrar que o se devolvió el importe o lo asumió el sujeto, es decir, el empobrecimiento. Y las normas, modificaciones procesales se aplican, no hay retroactividad por su aplicación, eso lo sabemos. Pero hay un decisorio de la Corte, que yo justo lo estoy por utilizar en un caso de una repetición de esta índole, que es Municipalidad de Montecristo contra FIP, donde inclusive permite la repetición mediando la existencia de impuestos indirectos y pese a la traslación, porque si no es una manera de cerrar incluso el acceso a la justicia en un caso claramente que no corresponde el pago. Ahora, eso para atrás. Hacia adelante, tal como dice Margarita, va a
utilizarse el argumento, que va a pasar lo mismo con la prescripción Sí. y el nuevo Código Civil, pero en este caso va a utilizarse el argumento de decir, bueno, pero ahora mirá, justamente para aventar todas estas cuestiones que sabido es las provincias lo venían perdiendo y oh sorpresa, la Corte justo falla ahora, tranquila de que a lo mejor en adelante no tiene implicancia, entonces agrega que esa cuestión de que basta con que sean onerosos, lucrativas o no, no es una finalidad que haga a la existencia del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Las normas entonces del código quedan validadas porque no violarían la ley de coparticipación. Pero coincido contigo plenamente que primero hay jurisdicciones que no han firmado, No. por lo tanto, el federalismo fiscal, que es de concertación, tiene que ser pleno para que adquiera la categoría de derecho intrafederal. No lo es. Y Cava no creo que vaya a suscribir, por empezar, ese Cava y San Luis creo que eran las dos que no habían firmado. tampoco San Luis, y me parece que hay otra más. Ah, son Sí, tres. son tres. Entonces, a la vez, luego de la reforma constitucional, donde la ley de coparticipación tomó rango constitucional, hay que dictar una nueva ley conforme a los parámetros. Sería inconstitucional si fuera una reforma de la ley de coparticipación. Entonces, creo yo que tampoco esto debería ahuyentar la cuestión de plantear la ley de coparticipación en los debidos términos, que tiene que tener finalidad de lucro, porque tiene un sentido además. No nos olvidemos que el impuesto sobre los ingresos brutos venía del impuesto a las actividades lucrativas, tiene todo un sentido que históricamente hace a esa limitación que establece la ley de coparticipación, que no puede soslayarse. Pero sin duda es un interrogante a la hora de tirarse a la pileta, es decir, ¿tengo agua o no tengo agua? ¿Qué me va a pasar con esto? Vamos a generar quizás nueva jurisprudencia en base a ello. Pero es interesantísimo. Y el camino va a ser provincial y va a ser largo. Claro, sí, sin duda. Porque eso es como empezamos, casi que terminamos. Necesitamos plantear, pero necesitamos quien se banque plantear. Claro, no, tenés pero bueno, ahí acudo a la responsabilidad empresaria y a la responsabilidad de dirección, que no se puede pagar impuestos donde no hay hecho imponible. Pero bueno. Bueno, acá me había preguntado, yo no sé por qué no veo acá las preguntas, pero Luisina me había pasado, perdón, Nos falta tecnología. ¿No están en el chat? no es que como no, sí, pero no sé por qué, no estoy viendo. No, más pelotas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo tengo el asado, dice Lizy? Una cuestión de privilegio. Privilegio. No, acá Luisina me pasó dos preguntas que no las estoy viendo ahí, que tienen que ver con lo de Laura. Dice, el saldo a favor de ADECO no está constatado. Y segundo, en una presentación se constata si los datos de la misma, datos escritos por la empresa, son reales o simplemente se acerca. Con signo de una pregunta. ¿Cómo? Sí, no sé quién. Si alguien quiere desmutearse y hacer las preguntas, escuchamos. Claro, mejor, sí. No sé quién hizo esas preguntas. Por la causa de ECO. Bueno. ¿No? ¿Nadie? No, porque no. Bueno, como un dictamen pericial. No sé No, no es concretamente, pero solución más ¿Cómo se acreditaron la existencia de los saldos en el expediente? Claro, la resolución por eso hace un detalle manifiesto del contenido de esa certificación contable, de la que surgen un montón de datos: el saldo a favor en Santa Fe, el acumulado de recaudaciones CIRCREP, recaudaciones CIRCREP en la jurisdicción sobre todo el país, o sea, la alícuota de las actividades principales. O sea, hace un análisis bastante exhaustivo la propia... La prueba de constituyente fue la certificación contable. Y obviamente la falta de defensa, yo creo que ahí hay
reclamo por hacer la adopción arbitral que tampoco se defendió como debido. Acá preguntan, es una pregunta, ¿está constatado? Sí, hay una Sí, certificación hay de una Estado que obviamente Ahí se va. basa en el fallo y parece que no ha sido desconocido, por lo menos por la... Sería por la- Sí, certificación contable de bajar los saldos Resumen de cuenta, dice si crédito. de abuela, certificación contable de de bajar todo el los ejercicio. saldos. Y hace operacional y Claro. No, se detiene mucho en el informe. Claro. Luis, y fíjate si la podés desmutear a Solange Mendelevich, que dice que no pueden desmutearse. Capaz que vos que sos porque yo no puedo desde acá. No sé si puede. No sé. Bueno. No, era una pregunta. ¿La tenemos? Sí, pero no sé. Yo no puedo desmutear porque... Ahí está. No sé si vos la podés desmutear a Solange. Ya le saqué el silencio. Solange. Bueno. ¿Hay alguna otra? Sí. Ella, perdón, ella no puede porque no tiene micrófono. Bueno, Ok. no sé si quedó claro lo que agregó Laura. Yo obviamente no tengo el expediente a la vista, pero sí la resolución hace un especial énfasis en las pruebas que el contribuyente Sí, surge del fallo que se encarga que y tampoco hay Sí. una posición controvertida. No hay controversia. Bueno, de la comisión arbitral, evidentemente la defensa puede... no está controvertido. Bueno, no sé si hay alguna. No, yo recién cuando dijiste que creo que era un fallo, Mara, que citaste que hace la diferencia entre intermediación financiera. El de la brigadier. Eso en realidad también eso surge de un montón de normas. Sí. El Banco Central es el que Claro. regula la actividad. Sí, tal cual, pero para ver Es cómo que era se contra el Banco regula bien, Central, de claro. hecho. Era contra el Banco Central. Este es Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López, un fallo del 2015. Ah, Es bastante actual, quiero Claro, decir, no es. era una presión muy grande de los bancos, de la Asociación de Bancos, Sí, contra las mutuales, sí. porque fundamentalmente en las localidades pequeñas, que a veces no hay bancos, ni hay cajeros, ni hay nada, toda la actividad financiera, que es enorme, porque es todo lo rural de la Argentina, se realiza a través de las mutuales, y ahí Sí. pierde Y, no, asociación de y bancos. las mutuales no están sometidas a las normas del Banco Nada, Central. no, absolutamente. Sí, entonces, no, La por diferencia es la captación que Pero forma la la defensa Claro. igual es trata Esa es la de diferencia. distinguir entre ellas quién es. Claro, que decidieron de sus asociados y Claro, claro, es todo un tema dentro de la realidad argentina, ¿no? Claro, tendría que ir más Claro, grueso. y también ahí yo te podría decir que la cuota en la mayoría no es representativa. La Corte Interamericana tiene fallo. Claro, A ver, lo que es inconstitucionalidad y normas constitucionales por control de convención. Bien. Paso. Porque a través del control de convencionalidad hace un filtro y declara inconstitucional. Y después lo interesante del fallo de la interpretación de la modificación sería ver, o sea, hacer una mirada desde el principio de progresividad. Porque todas estas restricciones, estos idas hacia atrás y del principio promine, independientemente de la rama del derecho que fuera, no podemos retroceder. No se admite el crecimiento, volver para atrás. Desde la convencionalidad de la... No, sí, me encanta tu idioma. Gabriela es Es convencionalista. Pero es como cuesta, que a veces le decís a un funcionario... incorporarlo. Claro, vos decís, mirá que esta ley es inconstitucional y más aún es anticonvencional, no importa, pero la ley dice eso. Pero la No importa, pero la resolución dice que A ver, nosotros tenemos una ventaja que independientemente del nivel de gobierno o del gobierno o de Estado, municipal, local, provincial, el Estado nacional tiene un compromiso que es inexcusable con la comunidad internacional. Por lo cual, se hará responsable la provincia, la comuna, la corte, el poder judicial que fuera del fallo que adopte, contrario a la responsabilidad que asume el Estado. Y lo pagaremos todos los argentinos. Y esto hay que hacérselo ver al poder judicial. Claro que sí. ¿Sabés que es muy interesante
lo que vos decís dentro de este idioma tan lindo, la causa PSB de la Corte que habla de la casación horizontal del 2019, y la Corte dice, aunque no esté regulado en una ley, que debería hacerlo, esa obligación que tiene el Estado está en cabeza de los 3 poderes. Entonces, como ustedes no lo hicieron, señor Poder Legislativo, lo vengo a hacer yo a través de una sentencia. Porque hay omisión legislativa. Hay omisión legislativa, tal cual. Y eso viola el principio de una mayor progresión del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y artículo 75 y inciso 19 de la Constitución. Lo mismo en Kirchner-Sonia del año 2012. Excelente, y es en materia presupuestaria, donde dice que interpreta el alcance del principio de la mayor progresión. Y luego en Aquino. Eso es Aquino, sí. Me parece importante que empecemos a tomarlo. Es fundamental, pero es como que es una voz que no se quiere escuchar. Me encantó. En otras materias se escucha más, en la Puede ser, presupuestaria, pero en la bueno, tributaria, ¿no? Pero es verdad. Pero parece que el fisco está fuera de la Constitución Nacional, es el único. Porque no está incorporado, Gaby, no sé. Porque Para mí falta un planteo por parte de los abogados. Y es muy Es probable, es muy probable. Así como a veces al abogado le faltan clientes, al que tiene clientes le falta el planteo. no, pero a veces es el tema de los, digamos, los sujetos posibles contribuyentes o no, que yo a veces les digo, tienen la litigada. Sí. Porque la verdad, Porque porque tienen temor. Sí, Lo que pasa es que tienen la lista baja es también por todo lo que... Claro, bueno, pero porque la se- medida es una encerrona letal. En la medida que esa encerrona se llegue a romper, entonces aparte todo va a ser igualitaria no lo la, postulamos, no existe. la aplicación de la convencionalidad. Estoy totalmente de acuerdo, colega, totalmente de acuerdo. es así. Bueno, no sé si no hay más preguntas, no hay más preguntas. Bueno, yo solo quiero decir que esta actividad se realizó conjuntamente también con la Facultad de Derecho y allí con la carrera de especialización en Derecho Tributario, que es esta casa, y con el Centro de Estudios Tributarios. Sumado, por supuesto, a la actividad en el marco del instituto. Y un mensaje especial para el doctor Marcelo Tacito, que lamento que no esté porque se está quemando el asado acá. Atrás. Con No lo sabía que lo estábamos esperando. Claro. Con lo Lo cual, lamentamos mucho. Verá, acá Fabián está preguntando cuál es el fallo. No sé, Fabián, a cuál fallo de los que mencionaron recién te estás refiriendo. ¿qué es Fabián? No sé, una Fabián. persona, sí, no sé quién es. Ah, Fabián mirá. pregunta cuál Ahí es el dice, fallo. el último. El último que de- mencionas, vos. Gabriel. Bueno, O- No, no, debe ser de... Gisbert Sonia, Gisbert Castro Sonia contra Cava, 2012, Corte Suprema de En la Justicia de la corte Nación. figura con inicial, Sí, porque Q como es, capacidad, está con las iniciales. Pero bueno, refiere a la interpretación y alcance del 75-19 del Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural. Y luego, PSM de la Corte del año 2019, que refiere a la casación horizontal. Interesantísimo. Y luego Aquino 2004, que también tiene la misma línea, nada más que en materia laboral. Bueno, Gracias. sí, no hay más Estamos. preguntas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Por la presencia, Ay, por el Marcelo dice que interés. desde el lunes está en cama con gripe. Te mando un beso que te mejore, Marcelo. Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias.